El día de hoy, bueno, me presento yo, mi nombre es Ura Callejas y mis pronombres son ella y ella. Y nos acompaña también Is, que se va a presentar. Hola, hola, mi nombre es Is, mis pronombres son ella y sí, nada, me emociona mucho estar por acá, muchas gracias más bien por el espacio y al final hay un espacio de consultas y sí, pero igual pueden irlas escribiendo por el chat si fuese necesario y demás. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, sobre el tema de las consultas, cualquier pregunta es válida mientras venga desde el hecho de querer comprender, ¿verdad? Entonces no tengan miedo o temor de hacer cualquier pregunta. Ninguna pregunta es tonta ni nada por el estilo. Toda pregunta es bienvenida y vamos a hacer todo lo posible por poder aclararlo. Eh, Antes de empezar directo con el tema del lenguaje neutro y los pronombres, aclarar algunas terminologías y principalmente qué es ser no binario, ¿verdad? Acá estamos hablando de género, no estamos hablando de sexo ni todos estos temas biológicos, médicos, ¿verdad? Que mucha gente viene a sacar en estas conversaciones, sino que hablamos de género. Que el género es una construcción social, es lo que nos dice la sociedad, cómo debería ser un hombre y una mujer, cómo debería de actuar. Es el rosado para las mujeres, el azul para los hombres, es el hombre fuerte y proveedor, la mujer sumisa y el hogar, y todos estos estereotipos que la sociedad nos ha impuesto durante muchos años y que muchos de ellos han sido dañinos. Y a esto nos referimos cuando hablamos del binarismo de género, que es esta percepción de que solo existen dos géneros, que es el ser hombre y el ser mujer, y que están alineados además a ciertas características físicas, como nacer, si tienes un pene, dicen que sos un hombre, y tu espacio en la sociedad es este. Si sos mujer, si tienes una vulva y vagina, dicen que sos mujer y tu espacio en la sociedad es este. Dejan por fuera, por ejemplo, personas intersex y dejan por fuera también a personas que hemos existido siempre, que hemos estado desde antes de la colonia y que la colonia vino a querer borrarnos, que somos las personas que no encajamos en este binario de género, y esas somos las personas no binarias. Las personas no binarias entran dentro de la sombría trans. ¿Qué es ser trans? Viene del término transgredir y es transgredir el género, ¿verdad? Y son todas las personas que no se alinean a esto. Por ejemplo, existen hombres trans que tienen vulva y vagina, existen mujeres trans, ¿verdad? Que tienen pene y entran dentro de la categoría transbinario, pero también está la categoría transbinario, que somos las personas que no entramos dentro de esa categoría. Cuando menciono el tema de que hemos existido desde siempre, hay ejemplos claros como por ejemplo en las Américas, en el norte de Estados Unidos y Canadá y parte de Canadá, están por ejemplo las personas double spirit, o dos espíritus en español. Tenemos dentro de la cultura maya a Les Miches, fuera de América tenemos en la India, por ejemplo, también a Les Ishra y un montón de personas que se han identificado fuera de este binarismo de género. Ya entrando un poco en materia, esta frase de lo que no se nombra no existe es real, y el lenguaje ha venido a invisibilizar, principalmente en el español, algunas poblaciones. Se invisibilizó por muchos años, por ejemplo, a la mujer, y ahora ya se están empezando a ver cambios. Ya la mujer está siendo nombrada dentro del lenguaje. Presidenta, por ejemplo, que antes no se decía, y otras terminologías que se han ido integrando, ¿verdad? Y que ya se están volviendo comunes también. Pero eliminan a otras poblaciones. Poblaciones como nosotras, las poblaciones no binarias, estamos siendo eliminadas dentro del lenguaje, y por eso la importancia de nombrarnos dentro del español, del castellano, y tener un lugar y tener el derecho a nuestra identidad y el derecho a existir. Normalmente topamos con la barrera de la RAE. Todo el mundo dice, no, es que la RAE no lo autoriza, es que la RAE acá. Y creo, bueno, aquí la mayoría de personas, entiendo, son personas comunicadoras y entienden cuál es la función real de la RAE, que es observar el lenguaje e integrar al castellano lo que la gente o cómo la gente está hablando. Quien determina cómo hablamos somos nosotros, somos las personas. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar y a normalizar el lenguaje neutro, este va a ser integrado.
Y si ven en la pantalla, hay un tweet de la cuenta oficial de la RAE dando respuesta a una persona que pregunta cómo puede nombrar a una persona no binaria, y la RAE recomienda que le pregunte a la persona. O sea, no está diciendo no la nombré, sino preguntarle a la persona cómo quiere ser nombrado. En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona trans no binaria, género fluido, y utilizo los pronombres ella y ella. ¿Qué significa eso? Que a mí me pueden llamar como ella y me pueden llamar como ella, pero uno no elimina el otro. Lo que yo pido es que usen ambos. En cualquier momento, intercambiarlos como quieran, pero no entrar a la comodidad de solo nombrarme ella, porque si solo no me nombran ella, están eliminando parte muy importante también de mi identidad como persona no binaria. No sé si hasta el momento hay dudas al respecto de esto. Como les dije, cualquier pregunta o duda es bienvenida. Entonces, si alguien quisiera aportar adicional a este tema, no sé si te gustaría agregar algo. Sí, nada, y de hecho, bueno, no sé si tienen alguna duda, siéntense en serio en un espacio como muy en casa, pueden abrir el micrófono y cualquier cosa intervenir, pero algo que quiero como rescatar y también nos lleva a la siguiente filmina es la importancia del pronombre, ¿verdad? La importancia radica mucho en que también es una forma de que nos nombren, ¿verdad? O sea, en lugar de decir ura, utilizo un pronombre que hace referencia a ura en algunas oraciones, entonces ¿por qué es tan importante un pronombre? Bueno, porque nos hace valer, digamos, nuestra identidad y además de la identidad, nos hace existir dentro del lenguaje, ¿verdad? Entonces, es muy esencial y esto es como un tema que hablábamos también en su momento para la charla, ya que ustedes son profesionales en comunicación o por ahí andan sus líneas de trabajo, justamente es desde este lugar de entender la importancia porque nos visibiliza en una sociedad donde nos han invisibilizado y no quiere decir que no existamos, ¿verdad? Entonces, claramente hay pronombres muy comunes, digamos, como han sido eternamente el que lleva a la par el lo, y el ella que lleva a la par el la, ¿verdad? Cuando hablamos de los posesivos y demás. Pero también existen otros pronombres que en algún momento, años atrás, ella era neopronombre, que los neopronombres vienen a ser, como lo dice la palabra, neo de nuevo, ¿verdad? De algo reciente, y el pronombre que llega a ser pronombres que vienen introduciéndose. Esto pasa mucho en otras lenguas, como es el inglés, digamos, donde hay personas que prefieren utilizar otros términos como C, que es XE, ¿verdad? O ZE también, y hay muchos, hay una lista muy grande de pronombres, de neopronombres, perdón, que pueden googlear y es bastante interesante porque esto radica en que la persona decide ser llamada desde este lugar. Entonces, dentro de sus contextos sociales se empieza a normalizar y estos neopronombres al pasar el tiempo se vuelven ya, se socializan y se hacen un común, ¿verdad? Que eso ha pasado un poco con el ella, que a pesar de toda esta lucha con la RAE que nos contaba ahorita Ura, bien que mal, ya está muy socializado y ha sido como nombrado como este pronombre neutro, ¿verdad? Entonces utilizamos el ella y le para referirnos a la neutralidad de. Y justamente esto, si quiere pasamos a la siguiente filmina, volver a recalcar la importancia, ¿verdad? O sea, no solo se trata de darle un lugar al vocabulario, ¿verdad? Sino se trata de darle un lugar a la identidad de la persona, al ser, ¿verdad? O sea, donde, por ejemplo, y este ha sido el discurso feminista, ¿verdad? Por el hecho de que no se nombran a las mujeres que trabajan en ciertos espacios diciendo los y las trabajadoras, se asume, ¿verdad? Que solo existen personas, hombres, dentro de los espacios y además para los indicadores también falla, ¿verdad? Sí, en el espíritu de visibilizar e incluir, perdón, voy a leer el comentario conforme van llegando, a ver si logro. En el espíritu de visibilizar e incluir, cuando nos dirigimos a una clase, ¿cuál sería la forma más inclusiva? Todas, todos y todes, porque sé que a veces se usa solo el todes y por eso pregunto si no se visibiliza a las demás personas no binarias. Perdón ahí como que me dan tanto miedo, pero es que estoy desde el CEL y entonces es verdad, es un poco ahí incómodo la pantallita. Pero bueno, les comento, desde mi experiencia, creo que también ya el español, ¿verdad? Viene a buscar normalmente estas inclusividades completas, o sea, hay unos mecanismos que ahorita más adelante los vemos, que en lugar de decir, por ejemplo,
los estudiantes y las estudiantes, pues ya podemos decir el estudiantado, ¿verdad? Entonces ya venimos a incluir, ¿verdad? Y hay alternativas de neutralización indirectas. Si ya nos queremos referir específicamente como a todas, todos y todes, lo más idóneo, desde mi perspectiva, muchas veces es nombrar las tres existencias, ¿verdad? O sea, y no verlo como un tercer género, ¿verdad? Sino verlo como realmente el todes viene a ser ese genérico neutral que viene incluyendo el todas y todos. Pero hay personas que no se sienten incluidas dentro de este. Entonces también, al igual que la RAE nos los propone, preguntar si a las personas les molestaría que se les nombre como todes en un espacio, ¿verdad? Porque esa es la idea del todes, digamos, el venir a neutralizar en general. Otra cuestión que quería como recalcar de la importancia de los pronombres también, y, perdón, sí, sí, ya vamos para allá, es el hecho de que sí, también nos viene a ayudar mucho a sensibilizar a las poblaciones y entonces el hecho de que cuando yo llego a un espacio y me presento, buenas, mi nombre es Is y mis pronombres son ella, también ayuda a que entendamos que hay otras identidades de género más allá de las masculinas y las femeninas y otros pronombres. Y esto es importante también. Los pronombres neutros no solo los utilizan las personas no binarias. De hecho, hay personas no binarias que utilizan pronombres, los pronombres comunes como el él y el ella de forma constante, ¿verdad? O sea, yo conozco personas no binarias que usan él permanentemente y todo bien. Lo que pasa es que al apropiarnos del lenguaje, también, ¿verdad? Se vuelve esto de transformar a nuestro idioma todo lo que queremos también como transmitir a través de la comunicación. Entonces, sí, si quiere, pasemos a la siguiente filmina para también darles como algunos ejemplos. Cuando les comentaba ahorita sobre las neutralizaciones indirectas, es justamente por medio de estas opciones que nos da el español, ¿verdad? Hablar de el estudiantado, de la persona anciana, de alguien, ¿verdad? Tenemos muchas palabras que nos podemos dar a la tarea cuando vamos hablando de poder neutralizar de forma indirecta. Leo otro comentario que acaba de llegar. A propósito de la consulta de Larisa, en mi opinión, dado que la norma tiene un carácter arbitrario y convencional, es un acuerdo que, como en este caso, muchas veces hay que impulsar a construir. Además de político, en afán de apropiar la práctica funcional, podemos utilizar ellos como genérico. Uf, muchísimas gracias por ese comentario. De hecho, justamente esta es la reflexión, ¿verdad? Al naturalizarlo dentro de nuestro idioma, digamos, dentro de nuestro hablar constante, también vamos a lograr a que se globalice y se naturalice dentro de los espacios. Entonces ya vamos a entender la neutralidad de estos pronombres, ¿verdad? Que vienen justamente como a buscar ese punto central, por decirlo de alguna forma. Volviendo un poquito a la filmina, tenemos también la neutralización directa, que sería donde yo utilizo la E, ¿verdad? Para intervenir la palabra y poder entonces hablar de les estudiantes, de algune, ¿verdad? Y de le anciane, que ya viene a ser una intervención directa porque también le estoy agregando este vocábulo para poderlo ya globalizar a un neutro también. Otro ejemplo es la parte de los adjetivos, que tenemos adjetivos de género gramatical, ¿verdad? Que viene a ser como él es hipócrita, ella es hipócrita y ella es hipócrita. Ese adjetivo se utiliza de la misma forma para cualquiera de los tres pronombres. Sin embargo, hay adjetivos de género neutral que quiere decir que son adjetivos que sí se les asocia, perdón, que sí se les asocia un género. Por ejemplo, él es hermoso, ella es hermosa, ella es hermosa, ¿verdad? Y así consecutivamente. Por otro lado, también, si pasamos a la siguiente filmina, aquí les damos como unas pequeñas indicaciones de cómo sería el transformar las palabras hacia esta neutralidad directa, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir chico o chica, decimos chique. Y el C o CA se cambia por C, bueno, por QUE, ¿verdad? Y igual con el psicólogo, psicóloga, psicólogui, ¿verdad? Y mozo, moza, moce. Entonces el Z o Z se cambia por CE y en antigua, antigua, el GUO, GUO, GUA se cambiaría por el GU diéresis E porque se le diría antigüe, ¿verdad? Y por último, en algunos casos, como la palabra diseñador, diseñadora, ¿verdad? Que en el femenino se le agregaría la A, para neutralizarlo se le agregaría la E. Entonces diríamos diseñadores.
¿Y por qué importante y por qué por lo menos no binarias utiliza la E? Si quiere pasamos un toquecito a la siguiente filmina. Resulta que, bueno, ustedes saben que no todas las personas tenemos las mismas capacidades físicas, ¿verdad? Hay personas que tienen una discapacidad visual y ustedes como comunicadores tienen que entender y hacen un ejercicio de buscar de cómo transmitir la idea de una forma general, ¿verdad? De que le pueda llegar a todas las personas. Entonces, justamente por eso estamos hablando en este taller de un lenguaje neutro, porque los lenguajes inclusivos, lo que se buscaría, que es más grande, digamos, el lenguaje inclusivo es una sombrilla muy grande y dentro del lenguaje inclusivo está el lenguaje neutro, si lo queremos ver con esta imagen de las sombrillas de antes, porque el lenguaje neutro lo que viene a buscar es la neutralización del él y del ella. Y el lenguaje inclusivo incluiría que todas las personas pudieran comprender sin ninguna dificultad lo que se está tratando de transmitir. ¿Y qué pasa cuando utilizamos la X o el arroba? Bueno, resulta que las personas que tienen alguna discapacidad visual, resulta que cuando el lector de las pantallas le lee la X o el arroba, les empieza a dificultar un poco el comprenderlo si es una frase muy larga. Porque entonces, cuando le decimos ella con X o con ellos, ellas con el arroba, lo que lee es EWL arroba S. EWLX S. Entonces, ¿qué sucede? No hay una lectura constante y si la frase es muy larga, les imposibilita poderlo comprender. Entonces, no binarios viene con la propuesta de utilizar la E porque se entiende un poco más fácil a la hora de escribirlo y que estos lectores hagan la lectura, ¿verdad? Entonces, por ahí es que va la idea de utilizar la E. También creo que es importante agregar que, y nos lleva a la próxima filmina, y que ya Ibra les va a contar un poco más, la importancia de también incluirlo y normalizar, que era un poco lo que venía el comentario anterior, la utilización de esta neutralización más directa. Sí, para poder normalizarlo, lo importante es que todas las personas empecemos a usarlo y empecemos a incluirlo. Entonces, no necesariamente tenés que ser una persona trans o no necesariamente tenés que ser una persona trans no binaria para incluir tus pronombres dentro de las redes sociales. Ahora, por ejemplo, algunas redes sociales como el Instagram trae el espacio para que vos pongas, ¿verdad? Y escojas cuáles son tus pronombres. Algunos formularios también, el mismo Zoom que estamos utilizando trae, y más adelante les va a enseñar cómo incluir estos pronombres. Entonces, ¿qué se pide? Que todas las personas sin necesidad de ser personas no binarias, si sos una mujer cisgénero y utilizas el pronombre ella, si sos un hombre cisgénero, utiliza el pronombre, lo incluyan. ¿Por qué? Porque a medida que esto se vuelve una práctica común, ya nosotros, que sí necesitamos visualizarlo para que la gente nos nombre como queremos ser nombradas, se vea como algo normal, se normalice. Entonces, en tu currículum, en tus firmas de correo, en las redes sociales, a la hora de presentarte, llegas a un espacio y vas a dar una charla o estás entrando a una clase nueva y te toca presentarte, hola, mi nombre es fulana y mis pronombres son ella, hola, mi nombre es fulano y mis pronombres son él. Así no solo nosotros tenemos que hacerlo y esto normaliza y hace que sea una práctica común. Vi que alguien estaba levantando la mano. Lo que Sí, pasa es que como creo estoy que proyectando Daniela, no logro ver bien. tranqui, ya ahí te apoyo con esto. Daniela Anchía, creo que quiere mencionar algo. Adelante. Sí, bueno, yo quería preguntar qué pasaba en los casos en los que, bueno, al menos yo me siento bien con cualquier pronombre, pero es algo que solamente suelo compartir, digamos, cuando estoy hablando directamente con una persona y en mis redes sociales más cerradas, digamos, por temas familiares, etcétera. Entonces quería saber qué se hacía en esos casos, digamos, si pongo ella, em, digamos, para seguir siendo aliada, pero pasa esto de que no puedo poner, por ejemplo, ella o él, porque se me hace un desorden en mi casa. Entonces quería saber cómo, qué se podía hacer, así como Bueno, una sugerencia. en ese caso, sorry, Tranqui, tranqui. adelante. Mira, en ese caso mi recomendación es que tu integridad y tu seguridad es prioritaria. Nada ni absolutamente ninguna causa es lo suficiente para venir a ponerte a vos en una situación de vulnerabilidad.
Entonces, si vos no te sentís bien compartiéndolo, porque esto te vulnera ante otros espacios, como principalmente lo que nos pasa a las personas trans, que son los espacios familiares, no tenés que hacerlo. O sea, no es una obligación que lo hagas. Sí, yo quisiera tal vez agregar, tal vez, y es que es un tema complejo, ¿verdad? La familia, como dice Ura, siempre, siempre, siempre la integridad va a ser primero. Por allá a veces el ejercicio más simple es cuando también hablamos, digamos, cuando nos expresamos tal vez en estos círculos o en estos lugares cerrados y donde vos te sentís en esa seguridad de poder hablar dentro de cualquier pronombre y también que te nombres dentro de cualquier pronombre, que se me escapaba un poco esto también, ¿verdad? De qué sucede, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, te voy a agarrar de ejemplo, Ura, de ella, ¿verdad? Y cómo yo también integro estas dos partes. Ayer, dando esta charla también, Ura daba o sea, dijo algo que a mí me pareció muy asertivo, ¿verdad? Donde yo llego y le digo a Ura, ella, ¿verdad? Resulta que de alguna forma eh, invisibilizo una parte de su identidad, dejo de lado, o sea, empiezo a hacer como mansplaining de alguna forma, ¿verdad? Porque dejo y le impongo algo, ¿verdad? Ahora, también hay un ejercicio consciente del vocabulario de poder nombrarle en el ella y en el ella. Y que creo que también pasa con las personas que utilizan cualquier pronombre, ¿verdad? O sea, y a veces pasa mucho en espacios muy cercanos donde yo me autonombro desde el él, desde el ella y desde el ella, ¿verdad? O sea, como tal vez voy a decir una palabra que no me gusta para esta charla, pero como un juego de poder transitar a través de los diferentes pronombres. Ahora, si así me identifico y así quiero que me traten, creo que también es un ejercicio de poderlo normalizar en los diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, yo ayer, como me encloché un poco y mi cabeza esta semana está full, escribí un ejemplo, ¿verdad? Y si tenemos una persona que se llama Juan y que se identifica con pronombres masculinos y neutros, como es el ella y el él, entonces yo podría decir, Juan es mi amigue y es muy hermoso. Él estudia ingeniería, ¿verdad? Entonces estoy utilizando ambos pronombres hacia la persona. ¿Qué pasa acá? Y era un poco también lo que el ejercicio necesario de esto es ser conscientes de cómo estamos tratando a las personas y apropiarnos desde el lenguaje, no simplemente por neutralizarlo, sino por neutralizar con intención y con conciencia de qué es lo que estamos hablando. Entonces, realmente hacer este ejercicio, por ejemplo, lo que nos está diciendo esta persona que ahorita intervino, es cómo hacerlo, ¿verdad? Diga, primero integridad y después lo que puedes hacer en espacios normales o espacios comunes, generalizados, donde puedes hablar, puedes ir utilizando los diferentes pronombres con los que te identificas y de alguna forma poco a poco se va naturalizando, ¿verdad? O por ejemplo, a veces en las conversaciones familiares, meter el todos, todas y todes, aunque sea también, ¿verdad? Como a poquitos. Yo sé que es un tema muy complejo, pero de alguna forma creo que hay que irlo insertando a poquitos, ¿verdad? Sobre todo en los espacios familiares, que son espacios muy sensibles, pero nunca se expongan. Primero que toda integridad. Juan Manuel Fernández, alzó la manita. Sí, hola, soy Juan, hablando de Juan. Ok. Saludos, Ura. Saludos. Juro que el ejemplo lo tomé ayer, no fue hoy. Ahorita. No, yo quería compartirles que, digamos, a mí me gusta usar mucho el femenino para mí, más que todo por una cuestión como hablando desde el alma, como sintiendo que el alma es femenina para mí y me gusta utilizar el femenino. Y lo uso con mis dos hijas, yo tengo dos hijas, y entonces yo uso nosotras. Y a mi hija mayor no le gustaba que yo lo usara, decía como que le incomodaba. Y fue muy loco porque hace poco, en estos días me dice, papá, vos sabes que ya entendí por qué es que utilizas ese nosotras. Y más bien te pido disculpas por haberte criticado. Entonces fue súper, súper lindo como eso. Entonces, bueno, les agradezco esta charla, me parece súper interesante. Saludos a los dos, saludos, Ura. Soy Juan, amigo de Leida. Chao. Gracias, Juan, mucho gusto. Hey, qué lindo este comentario y le voy a dar ahí ya otro ratito más la palabra Ura, porque me parece que justamente también es esto, ¿verdad? Y creo que Juan nos está dando un ejemplo muy claro, o sea, cómo
¿cómo me identifico? O sea, de dónde identifico que realmente quiero ser llamada, ¿verdad? O sea, creo que esta reflexión es súper, súper bonita. O sea, si yo me identifico utilizando pronombres femeninos y no precisamente sea una persona trans o no precisamente sea una mujer, no está mal. O sea, es una cuestión desde dónde, de verdad, desde dónde yo me llamo y desde dónde yo me siento. Y eso es lo que debería ser válido. O sea, no debería ser válido que nos impongan, ¿verdad? Que esta es la lectura, que nos impongan alguna otra forma de trato. Jorge, adelante. Hola, Hola, hola. yo iba a comentar como que a mí me pasa algo similar, como a Juan, pero es más que nada porque, bueno, yo en realidad no, sí me considero cisgénero, digamos, pero sí han llegado ocasiones en las que también me gustaría usar pronombres femeninos, digamos. Y siento que eso no necesariamente para mí quiere decir que no sea cisgénero, pero a la vez para mí es complicado porque entonces digo como, pero no sé, como que me estoy apropiando un poco de algo que tal vez, pero no sé, digamos, es como un poco complejo, entonces no sé, quería ver como cuál era su perspectiva sobre eso. Bueno, voy nada más a introducir y si quiere por ahí termina la idea, pero justamente era lo que les mencionaba antes. A ver, el lenguaje lo construimos, ¿verdad? El lenguaje hay que apropiarnos de, y creo que si lo haces desde un lugar de mucho respeto, digamos, no, y esto, a mí me gusta mucho la frase que usó ayer Ura, ¿verdad? Que no sea una gran cosa, ¿verdad? Si yo llego y le digo, ay, Ura, qué guapo se ve, y yo, ay, perdón, Ura, mira, guapo, ¿verdad? Y se vuelve aquella vara que entonces la acrecentamos, o sea, simple y sencillamente me disculpo, y ayer Ura daba algo que es muy interesante, ¿verdad? Las personas que utilizamos pronombres neutros también a veces se nos va y tratamos a otras personas desde un masculino, desde un femenino. Y entonces es también cómo naturalizamos el me equivoqué, el sorry, ¿verdad? Entonces, si vos te sentís bien utilizando pronombres femeninos y no lo haces desde un lugar de mofa, ¿verdad? Y también todo bien, ¿verdad? También hay que naturalizar que yo me puedo apropiar del lenguaje. Y aquí un ejemplo, también va como de las personas homosexuales, el apropiarse de la loca, del playo, ¿verdad? El lenguaje también nos nombra y nos proporciona el podernos apropiar de ciertas frases también. No sé si Ura quiere agregar algo más. Sí, agregando a lo que dijiste, que es muy importante, es desde dónde viene, ¿verdad? Como te nombré. Porque hay situaciones en donde ciertos hombres usan el femenino como para hacer una burla, como, ay, te pusiste histérica, y cosas así, como para minimizar también a la mujer, ¿verdad? Y desde lo negativo. Entonces, obviamente, desde esa forma, ahí sí no es bueno que lo utilices. Pero cuando viene de una forma, porque vos lo sentís así, porque vos querés identificarte así, y viene desde algo muy normal, natural en vos, no hay ningún problema, no te está apropiando de nada. Entonces depende mucho de la intención. Ok, gracias. No, pero es con mucho gusto. Si quiere, Ura, pasamos a la siguiente filmina para irles contando de cómo podemos agregar el pronombre dentro de la plataforma Zoom, ¿verdad? Entonces, la idea de agregar el pronombre dentro de la plataforma Zoom, sobre todo ustedes, bueno, que la mayoría hasta donde son de la UCR, y entonces es como la plataforma, si mal no recuerdo, que utilizan en su mayoría. Entonces, bueno, si ustedes irían a la plataforma de Zoom y ahí en el iconito del perfil le dan clic y luego les abre esta pestañita y se van a mi perfil. En mi perfil les dan clic también y los va a llevar a la página web del perfil de Zoom. Perdón el ruido ambiente. Y en esta plataforma se van a la partecita de perfil, le dan editar y ahí, tranquilo, y ahí en editar les va a salir esta filmina con todos sus datos. Entonces ustedes pueden poner su nombre, el apellido, cómo quieren que se muestre el nombre dentro de la plataforma y en esta pestañita, digamos, este apartado del pronombre. Entonces ustedes pueden poner el ella y el ella o el que se identifiquen ella, él, ¿verdad? Y lo que va a hacer al final es que cuando ustedes entran a la plataforma de Zoom, les va a salir el pronombre como sale conmigo o con Ura, que sale como con paréntesis, ¿verdad? Y eso sería la forma de agregar el pronombre dentro de la plataforma Zoom. Entonces, por el momento eso sería. No sé si tienen alguna pregunta.